nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bien, apreciables hermanos, voy a compartir un momento la palabra del Señor. Quiero que usted me ayude con su atención. Y si vamos a leer los versículos que vamos a estar leyendo, quiero que usted ponga de su parte también, hermanos. Y si usted no tiene la posibilidad o la habilidad de buscar los textos, entonces escuche lo que la palabra del Señor nos dice, pero ponga atención. Pero es necesario, hermanos, que usted logre manejar bien su Biblia para que pueda leer conforme lo que está escrito en ella. En el libro de Job que hemos leído, el versículo 1 habla: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Esperando en Dios, hermanos, que podamos explicar conforme lo que está escrito, he puesto el tema de nuestro mensaje es la resurrección de los muertos. Pon atención, hermanos, la resurrección de los muertos. Cuando estaba viendo estos versículos, hermanos, usted y yo sabemos qué tan frágil somos en este mundo. Usted y yo sabemos muy bien, hermanos, que de un momento a otro se nos puede quitar la vida y nos iremos de este mundo. Vemos estos versículos, hermano. Usted sabe la historia de Job. Dios declara sobre la vida de Job que Job era un hombre perfecto delante de él. Dios lo confirma, hermanos, que Job era un hombre perfecto delante de él. Pero en estos versículos vemos, hermanos, que Job se quejaba sobre la vida humana. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Todos, hermanos, al nacer empieza la persecución, hermanos. Muchas veces Dios tiene planes para cada uno de nosotros, pero desde que nacimos, el enemigo comienza a impedir eso, hermanos, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vemos, hermanos, cuando un bebé nace, poco tiempo después comienza a enfermarse, y si los padres no tienen cuidado de ellos, se pueden morir, porque ya está en este mundo, hermanos. Yo creo que todos sabemos que nuestras vidas están en la mano de Dios, que mientras de que Dios puso un límite de nuestras vidas, nosotros no podemos hacer nada, hermanos. El versículo 1 y 2 aclara que somos muy frágiles en este mundo. El versículo 11 dice: como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. No despertarán ni se levantarán de sus sueños. Job aclara todos estos versículos, hermanos. Si usted gusta leer todo el capítulo 14, usted puede entender, hermanos, pero usted lo puede leer en su casa. Pero en estos versículos nos damos cuenta, hermanos, que Job mencionaba que nuestra vida en este mundo es muy frágil, que un día de esto, hermanos, nos iremos de este mundo. La palabra del Señor nos declara, hermanos, que cuando Dios o cuando nosotros nacemos, hay un propósito para nuestras vidas. Yo no sé cuál ha sido el propósito de Dios para tu vida, pero lo seguro es de que hay un plan de Dios sobre tu vida desde que naciste. Pero es que la desobediencia entra en nosotros, hermanos. Es triste y lamentable cuánta gente ya murieron y no se cumplió lo que Dios quería para ellos. Es que desde que nacimos, hermanos, desde que comenzamos a crecer, el enemigo comienza a poner obstáculos en nuestras vidas. El enemigo comienza a poner tantas tentaciones, tantos vicios,
Y lamentablemente, hermanos, el ser humano comienza a practicarla. El ser humano comienza a vivirlo, y lo triste es de que se muere en el vicio en que se encuentra. Ese es lo triste, hermanos. Ese es lo triste de la vida del ser humano. Y cuando nos quiten la vida, hermanos, cuando nos morimos en este mundo, iremos a descansar quizás por un breve momento. Así menciona la palabra del Señor. Así habla Job en el versículo 12, capítulo 14, versículo 12, dice: así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. Hermanos, nos damos cuenta y dice: no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Podremos decir, hermanos, que los que se mueren, los que murieron en el Evangelio, ya están con Dios. O los que murieron en el vicio ya están en el infierno. Creo que todavía no, hermanos. Nos damos cuenta en estos versículos que no se levantarán mientras de que no haya cielo. Porque si así fuese, hermanos, no tendría caso de bajar otra vez del cielo y venir a entregar cuenta delante de Dios. Entonces no es así, hermanos, sino que todavía no se han despertado los que ya se murieron. Habrá un momento, hermanos, cuando serán despertados. Es allí en donde entregarán cuenta delante de Dios. Pero en estos versículos nos damos cuenta, hermanos, que somos muy frágiles en este mundo. Vaya conmigo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Si lo quieren leer, y si no, escúchalo. Primera de Pedro, capítulo 4, en su versículo 16 al 19, dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Hermanos, muchas veces, no sé, usted se ha puesto a pensar, tanto como cristiano o inconverso, todos sufrimos en este mundo. Todos batallamos en este mundo, hermanos. Todo ser humano tiene dificultades. Aunque los que son inconversos no tienen la misma dificultad que los cristianos, pero todos sufrimos en este mundo. Si usted se ha puesto a pensar, hermanos, los que no son cristianos también se enferman, sufren por enfermedades, sufren por tantas cosas en sus vidas. Y el cristiano también. El cristiano también sufre. Pero hay algo especial, hermanos, los que estamos en el camino de Dios. Por eso el tema de nuestro mensaje es la resurrección de los muertos. Tanto como cristianos o inconversos, todos nos moriremos, hermanos. Pero habrá resurrección, y es allí en donde entregaremos cuenta delante de Dios. Pero el versículo 16 que hemos leído dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, hoy en estos tiempos mucha gente, los que no son cristianos, comienza a hablar de nosotros. ¿No que dicen los cristianos que la vida del cristiano es muy alegre y mira cómo está sufriendo? ¿Y no que los cristianos nunca tienen dificultades, nunca se enferman? Claro que sí. Por eso el versículo que hemos leído dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Siéntese feliz, hermano, sabiendo que Dios está a su lado. Declare que usted está en buenas manos, aunque está sufriendo. Porque si nosotros, hermanos, nos alejamos de Dios, igual vamos a morirnos de todos modos. Pero habrá resurrección y entregaremos cuenta delante de Dios.
sea cristiano o inconverso, nos resucitará Dios, hermanos. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si nosotros, hermanos, como cristianos, no sufriésemos, hermanos, imagínate cómo sería el fin de los que serían solo los que inconversos, que no son cristianos, sufrirían. Pero es que no es así. Todos, hermanos, sufrimos en este mundo. El versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Hermanos, a través de esta pandemia que está pasando, el hermano pastor ha mencionado algunas veces, algunos pastores mencionan de que los que son contagiados por esa enfermedad son los pecadores o los que fallan delante de Dios. Pero sabemos muy bien, hermanos, como cristianos, si nos toca, nos toca. El versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Encomendémonos siempre en la mano de Dios, hermanos. Y si nos toca la muerte, pues nos tocó la muerte, ¿qué podemos hacer? Pero encomendémonos en la mano del Dios Todopoderoso, hermanos, porque Él sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Y haga el bien, dice. Hermanos, si nosotros nos apartamos del camino de Dios, hermanos, conociendo el Evangelio, es triste nuestra vida, hermanos, al ser despertados. Hace algunos días, hermanos, yo meditaba. Para serles sincero, hermanos, yo le pido a Dios que me ayude. Yo necesito ser salvo del juicio que viene por delante. Pero al pensar, hermanos, estaba meditando sobre la vida de mi padre. Él fue una persona que se entregó cuando fue cristiano, se entregó totalmente a trabajar en la obra de Dios. Sirvió como diácono, dio su tiempo, estuvo en ayunos, en vigilias. Nunca se negó con su tiempo. Pero lo que me causa tristeza, hermanos, es de que a través de tantos obstáculos, tanta deuda, él se tiró de nuevamente en el vicio. Y cuando murió, hermanos, murió en el vicio. O al decirlo de esa forma, él cuando tomaba 2-3 semanas, día y noche. Pero cuando murió, hermanos, solo tomó dos días. Y se enfermó y ya no podía salir por delante, hermanos. Se veía que ya no podía aguantar. Yo me ponía a pensar, hermanos, Dios, yo anhelaba tanto que mi padre fuese salvo. Yo anhelaba tanto que mi papá hubiese luchado para alcanzar la vida eterna. Pero hace algunos días, hermanos, 2-3 días atrás, tuve un sueño como que él apenas había fallecido. Pero alguien me aseguraba que él antes de morir se había arrepentido delante de Dios. Al escuchar eso, hermanos, o al entender eso, cuando me desperté el día siguiente, hermanos, sentía algo en mi corazón y decía: Dios, ¿será que es cierto de que él logró arrepentirse antes de morirse? Entonces vemos en la palabra del Señor, hermanos, de que no puedo decir de que él ya está condenado, porque el que tiene la última palabra es Dios. Y si él en ese momento, hermanos, se hubiese arrepentido, pues que se encargue Dios sobre él, porque la palabra de Dios nos lo aclara, hermanos. Primera de Tesalonicenses, busca conmigo, hermanos, si quiere buscarlo conmigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, yo no sé cómo lo entiende usted sobre estos versículos, pero a mí me da a entender, hermanos, de que los que ya murieron todavía están durmiendo. No puedo decir, hermanos, de que ya están en el infierno o ya están en la presencia de Dios, porque la palabra de Dios nos lo confirma. Vemos en San Mateo, ¿qué libro era? El que menciona, hermanos, sobre el hombre rico y Lázaro. Habla, hermanos, de que el rico apareció en el infierno, en el sufrimiento, y Lázaro en el seno de Abraham. Pero en estos versículos nos aclara, hermanos, de que todavía no se han despertado. Solo Dios sabrá, hermanos, en dónde se encuentra en estos momentos, pero llegará el momento cuando serán despertados, cuando tengan que entregar cuenta delante de Dios. Porque la palabra del Señor nos lo dice, hermanos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La palabra de Dios es muy claro juntamente con nosotros, hermanos, para entenderlo. Segunda de Crónicas, hermanos, Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios capítulo 5 en su versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En estos versículos, hermanos, nos damos cuenta. Muchas veces nosotros, hermanos, como ser humano, o la gente que no saben de Dios o no saben de la Biblia, mencionan de que el que se murió ya descansó en paz. Pero la verdad no es eso, hermanos. Hay un tiempo en donde serán resucitados. Habrá un tiempo, hermanos, cuando Dios los tenga que sacar en donde están, y todos entregaremos cuenta delante de Dios, hermanos. Porque yo sé que Dios, hermanos, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero como dije en el principio, desde que nacimos, hermanos, el enemigo comienza a poner dificultades en nuestras vidas. Quizás, la Biblia menciona, hermanos, si un niño muere, es porque no conoció pecado, es salvo. Pero nosotros, hermanos, ya un niño de 10, de 11 años ya sabe qué es el pecado. Ya sabe ya. Y muchas veces nosotros, hermanos, teniendo la oportunidad de salvarnos, y nosotros, hermanos, nos tiramos en un vicio. Recuerdo una vez, hermanos, un pastor predicaba en la radio y decía que le dijo a un muchacho: hijo, ya no tomes, salte del vicio. Es que el plan de Dios para ti es que prediques su palabra o que sirves para Dios. Pero la respuesta del muchacho fue: no, es que yo nací para sufrir, es que yo nací para morir en este vicio. Pero es que esa es una mentira del enemigo, hermanos. Es que no es el plan de Dios. Es el ser humano que no logra entender el plan de Dios. Es que el plan de Dios, hermanos, es de que nosotros seamos salvos, y no para que seamos condenados, hermanos. Es necesario, los que creemos en Dios, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos escuchado sus testimonios, que han estado en muchas situaciones, en muchos vicios, hasta incluso en pandillas? Cometieron tantas cosas, y si están aquí, si están predicando la palabra de Dios, es por la pura misericordia de Dios. Y desde antes que naciesen, Dios ya tenía planes para ellos. Pero es que el enemigo se mete, hermanos, para destruir el plan de Dios. Es que el enemigo, hermanos, comienza a destruir o tratar la manera de destruir el plan de Dios para cada uno de nosotros.
Pero si nosotros, hermanos, comenzamos a clamar a Dios, a buscar a Dios con todo el corazón, Dios nos puede ayudar, hermanos. Porque no, mientras de que ya nacimos, estamos obligados a luchar para salvarnos de esta condenación que viene por delante, hermanos. Te diría, hermanos, de que basta con estar en la casa de Dios, pero es que eso no es cierto. Es que eso no es cierto, hermanos. Busca conmigo en el libro, si no estamos mal, en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 4, en su versículo 4 y 5. Primera de Corintios capítulo 4, en su versículo 4 y 5 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Siempre hemos mencionado esto aquí, hermanos. Hermano pastor mencionaba hace unos días, por más que cantamos lo mejor que se pueda aquí, hermanos, por más la Biblia menciona, aunque cantásemos perfectamente, hermanos, pero si Dios sabe nuestro corazón, Dios sabe nuestra vida, es Dios, hermanos, que nos va a juzgar en aquel tiempo y nos dará a cada uno según sea nuestra obra. No es un juego, hermanos. En mi forma de sentir, a veces a mí me angustia, hermanos, o me aflige. Me pongo a pensar, hermanos, si vivimos desordenadamente, es triste nuestro fin, hermanos. Es triste nuestro fin. Es necesario luchar día a día. Siempre me pongo a pensar respecto a esto, hermanos. Cuando alguien nos dice las cosas que estamos haciendo, nos incomoda. ¿A cuántos, hermanos, si la palabra de Dios predicado en este lugar menciona que salte del adulterio, salte de la fornicación, nos duele, nos molesta, hermanos? Pero si nos ponemos a pensar nosotros mismos, hermanos, si tan solo voluntariamente nos ponemos a pensar, no habría necesidad de que alguien nos reprenda. Y cuando sucede esa palabra, hermanos, cuando alguien predica esa palabra, no nos dolería, porque si media vez ya salimos de eso. Pero lamentablemente es que no es así, hermanos. Un hermano mencionaba, hermanos, hablaba sobre el diezmo, y dice que sus miembros comenzaron a quejarse: pastor, es que ¿cuánto tiempo vienes predicando sobre diezmo, diezmo y diezmo? ¿Hasta cuándo dejarás de predicar? Dice que le decían sus miembros a él. Y el pastor decía: dejaré de predicar hasta que ustedes comiencen a diezmar. Dejaré de predicarlo hasta que ustedes lo cumplen lo que la palabra de Dios dice. Es así, hermanos, mientras de que nosotros estamos aquí puestos para predicar, seguiremos predicando la palabra de Dios tal como está escrito. El día viernes el hermano compartía una palabra fuerte, hermanos, pero esa es la realidad, esa es la verdad. De esa forma seremos salvos, hermanos. Hermano pastor predicaba el día sábado de la misma forma, hermanos, porque aunque la palabra sea fuerte, hermanos, si nosotros lo obedecemos, seremos salvos. Pero si no, hermanos, sería triste nuestra vida, porque habrá resurrección, hermanos. Al irnos de este mundo, no nos salvamos. Falta que entregar cuenta delante de Dios. Por más difícil que sea la vida en este mundo, hermanos, sigamos adelante. A veces me pongo a pensar, hermanos,
Yo no sé cómo vive usted, hermano. Yo no sé en qué dificultad estás pasando. Yo te puedo ver aquí, hermanos, contento o sonriendo, pero Dios sabe y usted sabe su situación. Muchas veces me paro aquí, hermanos, a veces quizás me podrán ver contento, pero Dios sabe cómo estoy, cómo me encuentro. A veces hay momentos, hermanos, que me siento sin fuerza. Le digo a Dios: Dios, ¿hasta cuándo va a acabar todo esto? Pero es que es la vida del ser humano. Pero tenemos algo especial, hermanos, cuando Dios nos comienza a dar promesas. Mi papá hace muchos años, hermanos, Dios le dio un sueño. Él se estaba quejando mucho de tantas situaciones que pasaba en su vida, y Dios le habló a través de un sueño. Dice que le decía: hijo, pero ¿por qué te quejas? ¿Por qué tan siquiera te preocuparas para leer unos versículos? Allí entenderías mi amor por ti. Dice que le decía Dios en su sueño. Es lo que pasa con nosotros, hermanos. Comenzamos a quejarnos y a quejarnos delante de Dios. ¿Y cuánto nos hemos preocupado, hermanos, para agradar a Dios? ¿Cuánto nos hemos preocupado, hermanos, de apartar un momento de tiempo para platicar con Dios? Hermanos, nunca lo estamos haciendo. Y queremos las cosas fáciles, pero no es así, hermanos. Mientras de que estamos en este mundo, hermanos, el enemigo seguirá luchando para apartarnos de Dios. El enemigo tratará, hermanos, de llevarnos al infierno. Les comentaba, hermanos, cuando tuve un sueño sobre el grupo, también tuve un sueño, hermanos, cuando como que había como, no sé si usted ha visto, hermanos, como zombies que le llaman. Me estaban tratando de llevar hacia un hoyo y me decían de que harían lo posible de llevarme al infierno. Y me sentí desesperado al escuchar eso, y cada vez de que me estaban llevando aún más, yo clamaba y gritaba: Dios, por favor, ayúdame. Y cuando ellos escuchaban el nombre de Dios, se alejaban, huían y gritaban. Y de repente, cuando comencé a orar, todos se cayeron al hoyo. Entonces, en este caso, hermanos, nos damos cuenta: sin Dios no podemos hacer nada. Como ser humano, hermanos, si nos llega la enfermedad y si ya no hay solución y si nos morimos, pues nos moriremos, hermanos. ¿Qué más podemos hacer? En el libro de Job que hemos leído, Job mencionaba que Dios había puesto el límite que del cual no podemos pasar. Y es cierto, hermanos. Si Dios dice que hasta aquí, es hasta aquí. Muchas veces nosotros, hermanos, somos los culpables. A veces, como mencionaba, hay jóvenes que se han muerto a través de un vicio. Se metieron en la pandilla y los demás pandilleros los acabó con ellos. ¿Eso no era el plan de Dios? Es que él se descuidó del plan de Dios, del propósito de Dios. El enemigo vino y acabó con él. Pero cuando estamos sometidos en el camino de Dios y si nos morimos, será de Dios, pero al menos estamos luchando en el camino de Dios. Ya será de Dios, hermanos, cuánto tiempo tenemos para vivir en este mundo. Pero mientras de que tengamos vida, hermanos, sigamos luchando para ser fiel delante de Dios, agradar a Dios, hermanos, porque habrá resurrección y es ahí en donde entregaremos cuenta delante de Dios. Que cada uno, hermano, luche por su salvación. La Biblia menciona que el Padre no puede salvar al Hijo, ni el Hijo puede salvar al Padre. La salvación es individual. Pero hay algo, hermanos, a los que son padres, los que tienen hijos pequeños, ahora en este tiempo son responsables de los hijos. Si los padres se niegan a venir a la casa de Dios a buscar a Dios, y si los hijos se pierden, las consecuencias lo tendrán los padres también, por poner un mal ejemplo delante de los hijos. Pero si los hijos ya están grandes, ellos mismos obtendrán las consecuencias de sus actos, hermanos. Pero los que estamos en este lugar, hermanos, les animo que sigamos adelante, busquemos a Dios con todo el corazón. Yo no sé cuánto tiempo tenemos en este mundo, hermanos,
pero mientras de que haya vida, seguimos adorando el nombre del Señor. De lo mejor que pueda para Dios, hermanos. Es necesario dar lo mejor que se pueda para Dios. A veces me pongo a pensar, hermanos, nosotros como cristianos, a veces entiendo los que apenas están empezando. Comenzamos a decir, hermanos, es que voy a cantar una alabanza y salga como salga. La cosa es de que lo estoy haciendo para Dios. Es cierto, para los que son principiantes. Pero los que ya tienen años, hermanos, preocúpate. Cuando estás en tu casa, trata de dedicar tu tiempo, hermanos, para aprender una alabanza y de lo mejor para Dios. Porque si nosotros, hermanos, hasta que estamos aquí, comenzamos a ojear en los seminarios, ¿en qué forma vas a dar lo mejor para Dios? Tienes que dedicar tu tiempo, hermanos. Sirve a Dios con todo tu corazón. Di lo mejor para Dios, hermanos. Sigamos adelante, hermanos. Espero que usted haya entendido algo de la palabra del Señor. Sigamos adelante. Mi mayor anhelo es, hermanos, de que todos podamos lograr la vida eterna con el Señor. Sigamos adelante, hermanos. Esto ha sido la corta meditación, pero antes de entregar el micrófono, quiero orar un momento, hermanos. Oremos un momento para agradecer a nuestro Dios. Amado Padre que estás en gloria, soberano Dios. Gracias, Padre, por hablarnos en muchas formas, oh Dios. Yo sé, oh Dios, que la vida del ser humano es corto en este mundo, pero hay eternidad, oh Dios. Ayúdanos a vivir para agradarte, oh Dios. Ayúdanos a ser ese hijo que anhelas que seamos, oh Dios, porque por nuestras propias fuerzas no podemos. Ayúdanos día a día, Padre bendito, por favor. Ayúdanos a reconocer nuestros errores delante de ti. Yo sé que nos hablas en muchas formas, oh Dios. Te pido, Padre, por esas vidas que se están destruyendo en cualquier vicio, oh Dios. Ese no es tu plan para ellos, oh Dios. Te pido, Padre, que tengas misericordia de ellos. Padre mío, haz que entiendan, que reconozcan que existe un Dios que nos puede restaurar, que nos puede ayudar. Aunque el enemigo diga tantas cosas, oh Dios, la última palabra lo tienes tú, oh Dios bendito. Ayuda a tu pueblo, Dios. Ayúdanos día a día, Padre celestial. El mayor anhelo que tenemos, oh Dios, es ver tu cara a cara, Señor. Ver tu rostro, Señor, y verte cara a cara, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, oh Dios, a vivir para agradarte. Que la honra y la gloria sean dadas únicamente a ti, oh Dios. Te agradezco, Dios, por tu palabra. Bendiga a tu pueblo, Dios. Bendiga a mis hermanos, Señor, tu pueblo que están escuchando a través de la radio. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y vivir tu palabra. En el nombre de Jesús te agradezco, Padre bendito. Ayúdanos día a día, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Aleluya. Así, hermanos, que el Señor nos bendiga. Muchas bendiciones a todos, hermanos. Esto ha sido la corta meditación de la palabra del Señor. Agradezco por este hermoso privilegio. El tiempo es con nuestro hermano que corresponde. Adoremos el nombre del Señor, hermanos.
Bien, hermano, hasta aquí hemos llegado con nuestro culto en esta preciosa hora. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor para despedirnos de este lugar. Pase aquí, hermano Alfonso, vamos a orar por nuestro hermano. Bendito Dios en esta preciosa hora. Y la oración, véngase mañana, hermano Encarnación, nos dirijas la oración. Bendito Dios, véngase pues 10, 15 minutos antes del tiempo para, bendito Dios, dirigir la oración. Y así que, hermano, y alguno de ustedes tiene necesidad, pase aquí, vamos a orar por ustedes en esta preciosa hora. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias. El Rey eterno, Rey poderoso, clamamos delante de ti, Padre amado, en esta preciosa hora. Jesús, Espíritu Santo, bendito Rey de la gloria, mi amado Rey. Muchas gracias, Señor, en esta preciosa hora. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Padre eterno, gracias por tus consejos. Rey eterno, me uno al clamor de mi hermano Alfonso, Señor. En tu nombre reprendo, Padre, toda malicia. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Toda trampa del diablo lo reprendemos con el poder de la palabra. Cuida su vida, protéjalo. Dele valor, Señor, y cada día, Maestro divino, en esta hora, Dios mío. Padre bendito, guía la vida de mi hermana, Señor. Proteja su matrimonio. Bendice sus hijos, Rey amado, en el nombre de Jesús. Padre amado, dele fuerza a mi hermano cada día. Eterno Rey, toma el control del joven, Padre. Has hecho obras en su vida. Maestro divino, cuida a mi hermano. Oh Rey amado, pon palabras en sus labios para reclutar más jóvenes allá afuera. Padre eterno, dele fuerza a mi hermano. Dele valor, Señor, en su vida, en su ministerio. Bendice su matrimonio. Padre eterno, escucha la oración de mi hermano. En el nombre de Jesús. Padre, mira la vida de mi hermano, Señor. Padre, dele fuerza. Otorgue la sanidad sobre sus ojos y toma el control de su esposa, sus hijos. Padre amado, mira tu iglesia, Señor, de rodilla delante de ti. Tómalo, Dios, reciba sus oraciones. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús, mira la vida de mi hermana, Señor. Dele fuerza y valor y cada día bendice, Señor, su hogar, su esposo. Oh Rey de la gloria, en el nombre de Jesús, reciba, Padre, el clamor de este pequeño. Jehová de los ejércitos, Señor, escucha la voz de mi hermana. Otorgue, Señor, el anhelo de su corazón. Bendice su matrimonio, sus hijas, Dios mío, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, lo que el hombre no lo puede hacer está en tus manos. Toma el control de mi hermana, de sus hijos, en el nombre de
de Jesús, ayúdalo por favor. Me uno, Padre, delante de ti en su clamor. Padre eterno, Señor, reciba, Padre, el clamor de mi hermana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, otorgue sanidad sobre la familia de mi hermana, Rey eterno, en el nombre del Todopoderoso. Tú eres el doctor de doctores, Dios eterno. Dele valor, levante las mujeres, Dios mío. Oh Padre eterno, toda debilidad lo reprendemos en el nombre de Jesús. Ponle vigor sobre sus huesos, bendice su matrimonio. Oh Padre eterno, en el nombre de Jesús. Padre amado, dele fuerza a mi hermana. Otorgue la sanidad sobre su cuerpo, sobre su matrimonio, en el nombre de Jesús. Toda malicia lo reprendemos con el poder de tu palabra. Toma el control de mi hermana, Rey eterno. Guíalo, Señor, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Padre amado, reciba, Dios, la súplica de mi hermano, Señor. Inclina tus oídos, toma el control de sus hijos. Sánalo, Dios mío. Bendice su matrimonio. Oh Padre eterno, muchas gracias en esta preciosa hora. En el nombre de Jesús, bendice la vida de tu iglesia que se hicieron presente. Señor, los que no pudieron llegar, cuídelos, protéjalos por favor. Dios mío, tráigalos mañana. En el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta preciosa hora, Dios mío. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Déselo fuerte para el Señor, hermanos, y la paz de Cristo con cada uno de ustedes.